Hola, buenas tardes. Soy Paola Azucena Moctezuma Sánchez y hoy quiero compartirles mi proyecto final que realicé para el séptimo módulo del Diplomado en Psicología Organizacional 2025-2026. Está ubicado en la línea de investigación 6, Salud Organizacional, y este trabajo se titula Diagnóstico y fortalecimiento del clima laboral en la empresa Patito. Durante gran parte del siglo XX, las organizaciones fueron analizadas principalmente desde perspectivas económicas y administrativas orientadas solamente a la producción y la eficiencia. Sin embargo, el desarrollo de la psicología organizacional y del trabajo permitió comprender que el desempeño empresarial no depende únicamente de estructuras, procesos o tecnologías, sino también del bienestar psicológico y social de las personas que integran la organización. Dentro de este marco surge el concepto de salud organizacional, entendido como la capacidad de una organización para mantener un funcionamiento eficaz mientras promueve el bienestar integral de sus trabajadores. La salud organizacional representa un enfoque sistémico que integra elementos psicológicos, sociales y estructurales del entorno laboral. No se limita a la ausencia de enfermedad o conflicto, sino que implica la creación de ambientes que favorezcan el desarrollo humano, la motivación, la seguridad psicológica y la sostenibilidad organizacional. La Organización Mundial de la Salud define los entornos laborales saludables como aquellos donde las personas pueden desempeñar su trabajo sin riesgos para su salud física y mental y con oportunidades para mejorar su bienestar. Ahora bien, si hablamos de entorno laboral, también tenemos que mencionar los factores de riesgo psicosocial, los cuales se han convertido en un tema prioritario porque hablamos de sobrecarga laboral. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, los factores de riesgo psicosocial comprenden aquellas interacciones entre el contenido del trabajo, la organización, la gestión laboral, las condiciones ambientales y las características individuales de los trabajadores que pueden influir en la salud y rendimiento. Por su parte, la NOM 035 los define como aquellos elementos presentes en la organización y las condiciones de trabajo que pueden provocar alteraciones en la salud y el desempeño de los trabajadores. Entre estos factores se encuentran las condiciones peligrosas o inseguras, las cargas excesivas de trabajo, la falta de control sobre las actividades laborales, las jornadas extensas, la rotación de turnos, la interferencia entre las responsabilidades laborales y familiares, el liderazgo negativo y las relaciones laborales conflictivas. La presencia prolongada de estos factores pueden repercutir negativamente en la motivación, el compromiso organizacional, la productividad y la calidad de vida de los colaboradores. Ahora mi proyecto lo realicé en la empresa llamada Patito. Es una lavandería mexicana dedicada a la recolección, lavado y entrega de ropa. Esta idea de hacerlo dentro de esta empresa es porque actualmente estoy laborando ahí y uso el nombre de Patito para referirme a ella, porque no tengo como autorización para decir el nombre, pero es una empresa familiar muy joven, ya que lleva aproximadamente 6 años laborando, cuenta con 3 sucursales dentro de la Ciudad de México, tiene alrededor de 30 trabajadores distribuidos en las áreas de lavado, venta y recepción de ropa. Ahora bien, la empresa Patito es una organización pequeña, como ya lo mencioné, y a pesar de haber tenido un crecimiento acelerado en sus primeros años, en la actualidad enfrenta una crisis interna relacionada con la salud organizacional, reflejada principalmente en un ambiente laboral negativo, altos niveles de estrés y una notable disminución en la satisfacción de los trabajadores. En sus inicios, Patito se caracterizaba por ser una empresa dinámica, con una cultura aparentemente colaborativa. Sin embargo, conforme aumentó la demanda de sus servicios, la dirección comenzó a priorizar los resultados financieros por encima del bienestar de los empleados.
No se actualizaron los procesos internos ni se fortalecieron las prácticas de gestión de talento, lo que generó un desbalance progresivo entre las exigencias laborales y los recursos disponibles. Las condiciones descritas anteriormente pues, han tenido un impacto significativo en la salud mental de los trabajadores. Se han identificado síntomas asociados a estrés laboral crónico como fatiga constante, irritabilidad, ansiedad y dificultades para concentrarse. En algunos casos, los empleados han manifestado signos de agotamiento emocional y es por eso que he decidido hacer mi proyecto dentro de esta empresa con la problemática organizacional descrita anteriormente. Y bueno, los objetivos. El objetivo general del proyecto es analizar el proceso desarrollado durante la intervención realizada en la empresa Patito, identificando los factores de riesgo psicosocial presentes en los trabajadores, los hallazgos obtenidos durante el diagnóstico organizacional y sugerir acciones estratégicas para un ambiente laboral saludable. El objetivo general es analizar el clima laboral de la empresa Patito mediante un proceso de diagnóstico integral con el propósito de identificar fortalezas y áreas de oportunidades y diseñar una propuesta orientada al fortalecimiento de un ambiente de trabajo más saludable y funcional. Los objetivos específicos son identificar los factores de riesgo psicosocial presentes en la organización, evaluar el nivel de satisfacción laboral y percepción del clima organizacional de los trabajadores, y 3, sugerir acciones estratégicas de intervención orientadas a mejorar la comunicación, el liderazgo y relaciones laborales, de acuerdo a la NOM 035. Pues comparando los objetivos generales del informe y los objetivos del proyecto actualmente, pues los objetivos planteados en la fase inicial del proyecto pues constituyeron la base para el desarrollo de mi presente investigación. Durante su ejecución fue posible detectar la presencia de diversos factores de riesgo psicosocial dentro de la organización vinculados a la salud organizacional. Se formularon posibles estrategias dirigidas al fortalecimiento de las condiciones laborales, la mejora del bienestar de los trabajadores y la prevención de riesgos psicosociales en el entorno del trabajo. En cuanto a los objetivos específicos, se logró identificar las principales problemáticas asociadas con los factores de riesgo psicosocial presentes en la organización y de esta manera la investigación se centró en la identificación de los factores de riesgo psicosocial y el desarrollo de recomendaciones teóricas orientadas a la salud organizacional. Ahora bien, estos son algunos conceptos claves que yo utilicé durante mi proyecto, como por ejemplo el bienestar físico y mental, la seguridad psicológica, el clima laboral, liderazgo tóxico, ambigüedad de roles, estrés laboral crónico, burnout, salud organizacional y desempeño empresarial, por supuesto la NOM 035, el liderazgo saludable, la cultura organizacional. Y dentro de estos conceptos claves, les voy a definir los que yo considere más relevantes, que para mí son todos, pero por cuestiones de tiempo me enfocaré en, por ejemplo, clima laboral, que el clima laboral constituye uno de los conceptos más estudiados dentro de la psicología organizacional debido a su influencia directa sobre el comportamiento, la satisfacción y el desempeño de los trabajadores. Esta se refiere a la percepción que los empleados tienen acerca de las condiciones de trabajo que experimentan diariamente, incluyendo aspectos relacionados con el liderazgo, la comunicación, las relaciones interpersonales, la estructura organizacional, las políticas de la empresa y las oportunidades de desarrollo profesional. Según Litwin y Stringer, el clima organizacional está conformado por las percepciones compartidas que los trabajadores desarrollan sobre su ambiente laboral y que influyen en su motivación y comportamiento. Estas percepciones son resultados de la interacción entre factores individuales y organizacionales, por lo que el clima laboral puede variar dependiendo de las experiencias y características de los miembros de la empresa. Sin embargo, cuando
ciertas percepciones son compartidas por la mayoría de los trabajadores, se convierten en una característica distintiva del entorno organizacional. Otro concepto clave que considero importante es el liderazgo tóxico, que se refiere a aquellos estilos de dirección caracterizados por conductas abusivas, autoritarias, manipuladoras o destructivas que afectan de manera sistemática a los colaboradores y al funcionamiento de la organización. A diferencia del liderazgo saludable, busca promover el desarrollo y bienestar de las personas. El liderazgo tóxico genera ambientes de trabajo basados en el miedo, la desconfianza y la presión constante. Diversos autores han señalado que el liderazgo tóxico se manifiesta a través de comportamientos como la humillación pública, la crítica excesiva, el favoritismo, la intimidación, la falta de reconocimiento, el control excesivo y la escasa preocupación por las necesidades de los trabajadores. Estas conductas suelen deteriorar las relaciones laborales y afectar la percepción que los empleados tienen de la organización. De acuerdo con Jan Lindman, los líderes tóxicos pueden ejercer una influencia destructiva que perjudica tanto a las personas como a los objetivos de la organización. Otro concepto clave es el estrés laboral crónico, que de acuerdo con Lazarus y Folkman, el estrés surge cuando una persona percibe que las exigencias de su entorno superan su capacidad para responder adecuadamente. En este contexto, esta percepción puede originarse por múltiples factores, entre ellos la sobrecarga de trabajo, los plazos excesivamente ajustados, la falta de recursos para realizar las tareas y la ambigüedad de roles. Los conflictos interpersonales también influyen mucho y la ausencia de apoyo por parte de los supervisores o compañeros. Otro concepto clave que considero surgió actualmente, bueno, el llamado burnout, también conocido como síndrome de desgaste profesional o síndrome de agotamiento laboral, constituye una de las problemáticas más importantes dentro de las organizaciones modernas debido a sus efectos negativos sobre la salud física, psicológica y emocional de los trabajadores. Este fenómeno fue estudiado inicialmente por Freud Dewar, quien observó que algunos profesionales experimentaban un progresivo agotamiento emocional como consecuencia de una exposición prolongada a situaciones de estrés laboral. Posteriormente, Maslow y Jackson desarrollaron uno de los modelos más influyentes para comprender este síndrome y definiéndolo como una respuesta psicológica al estrés laboral crónico que no ha sido gestionado adecuadamente. También otro concepto clave, por supuesto, es la NOM 035, que en el contexto de México es una disposición emitida por la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, cuyo propósito principal es establecer los elementos necesarios para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial presentes en los centros de trabajo, así como promover un entorno organizacional favorable que contribuya al bienestar integral de los trabajadores. Esta norma entró en vigor de manera gradual a partir de octubre del 2018 y constituye uno de los principales instrumentos normativos en México para la protección de la salud mental y emocional en el ámbito laboral. También otro concepto clave es la cultura organizacional, que de acuerdo con Edgar Schein, la cultura organizacional puede entenderse en tres niveles. El primero corresponde a los artefactos visibles, que incluyen elementos observables como la estructura organizacional, el lenguaje utilizado, las normas de convivencia, los símbolos, los rituales y las prácticas cotidianas. El segundo nivel está conformado por los valores declarados, es decir, los principios y objetivos que la organización afirma promover. Y finalmente, el nivel más profundo corresponde a los supuestos básicos compartidos, que son las creencias inconscientes que guían el comportamiento de los miembros y que se desarrollan a lo largo del tiempo. Y bueno, la metodología que utilicé para el trabajo se desarrolló bajo un enfoque mixto, ya que integra técnicas cuantitativas y cualitativas con el propósito de obtener una comprensión integral del clima laboral en la empresa Patito.
Se adoptó un diseño descriptivo y observativo debido a que se analizó el fenómeno en su contexto natural sin manipulación de variables y la población estuvo conformada por aproximadamente 30 empleados de la empresa pertenecientes a diferentes áreas como lo son administración, ventas y operaciones. La muestra es de tipo no probabilística por conveniencia, seleccionando a los colaboradores disponibles y dispuestos a participar en el proceso de evaluación. Las técnicas e instrumentos para la recolección de datos se utilizó el cuestionario basado en la NUM 035, enfocado en la identificación de factores de riesgo psicosocial, liderazgo, comunicación, motivación, satisfacción laboral y relaciones interpersonales. También se realizaron entrevistas semiestructuradas informales dirigidas a obtener información sobre la percepción de los trabajadores a través de charlas informales y la observación no participante, que para identificar dinámicas organizacionales y conductas laborales dentro del entorno laboral. Y bueno, el proyecto se realizó en diferentes etapas, diferentes actividades. Como pueden ver, aquí tengo mi bitácora que fui realizando de las actividades. En primer lugar, pues fue la búsqueda de información para la redacción de los antecedentes, la justificación y la problematización. El objetivo era hacer una búsqueda exhaustiva de información para sustentar los antecedentes del proyecto y el resultado pues fue información de diversas instituciones y autores sobre la salud organizacional, que era mi línea de trabajo. Después vino la definición de los objetivos, que fue plantear los objetivos del proyecto y como resultado fueron la limitación de los objetivos, que como lo mencioné anteriormente, al inicio eran objetivos diferentes a los que actualmente investigué. También se dio la selección de instrumentos para el diagnóstico, que tenía el objetivo de analizar los instrumentos adecuados para la realización del proyecto, que se decidió hacer las observación no participante, las encuestas informales, la aplicación de la NUM 035 y ese fue el resultado. También la selección de muestras y autorización de permisos. Se seleccionó a los participantes y pues tener por supuesto, la autorización y, y solo convocar a los participantes que quisieran participar voluntariamente. Después vino la planeación de diagnóstico organizacional, que era definir los objetivos e instrumentos de la evaluación, para así llegar a establecer las técnicas de investigación. También se dio la observación directa en áreas operativas, es decir, la observación no participante, como analizar las dinámicas laborales, y en base a ello se detectó la sobrecarga de trabajo y pues algunos conflictos interpersonales entre trabajadores de la empresa. También la realización de cuestionarios sobre riesgos psicosociales a través de charlas formales para obtener información cualitativa y también ahí se identificaron problemas de comunicación, liderazgo y pues ambiente laboral malo de acuerdo a algunos comentarios que se hacían por parte de los compañeros. Después vino el análisis de resultados, donde se realiza la interpretación de la información recopilada una vez finalizada la aplicación de la realización de cuestionarios, charlas informales, la NUM 035 y se identificó pues, un clima laboral negativo. Después se diseñó las posibles estrategias de intervención eh, y tenía como objetivo proponer acciones de mejora y como resultado pues se elaboraron algunas propuestas enfocadas en el liderazgo y la comunicación de la empresa. Después se dio la discusión de resultados y la elaboración de conclusiones, que en esta tenía como objetivo describir los resultados obtenidos durante estos meses dentro de la empresa en que se trabajó y pues como resultado fue describir las conclusiones a las que se llegaron una vez que finalizamos con la aplicación de cuestionarios, charlas y por último la integración y redacción del informe final, que eso se fue haciendo conforme avanzaron los meses en el proyecto, pero ya para agregarlos al informe final, pues fue redactar nuestros hallazgos y detallar los resultados que obtuvimos durante
el diagnóstico en la empresa Patito. Y bueno, a partir de la aplicación de la NUM 035, las entrevistas informales y la observación no participante, se identificó que la empresa presenta un clima laboral desfavorable caracterizado por altos niveles de estrés, deficiente comunicación organizacional y liderazgo autoritario. A través de las entrevistas informales, los trabajadores manifestaron sentirse poco valorados por la organización, además de percibir una carga laboral excesiva y escasas oportunidades de crecimiento profesional. También se identificaron conflictos frecuentes entre compañeros debido a la falta de coordinación y trabajo en equipo. En relación con la comunicación organizacional, los empleados señalaron que las instrucciones suelen ser ambiguas y contradictorias, generando confusión y errores en las actividades diarias. Por otra parte, también se detectó la ausencia de programas de bienestar organizacional y mecanismos formales para atender conflictos laborales o factores de riesgo psicosocial. Los resultados obtenidos de acuerdo a la NUM, una vez aplicada la NUM 035, los distribuí por categorías y dominios haciendo estas gráficas de pastel. Y pues los resultados por categorías, al analizar estos, se observa que la categoría denominada factores propios de la actividad presentó la puntuación más elevada, seguida por liderazgo y relaciones en el trabajo, mientras que otras categorías correspondientes a entorno organizacional, organización del tiempo de trabajo y ambiente de trabajo mostraron puntuaciones relativamente menores. La elevada puntuación obtenida en la categoría Factores propios de la actividad indica que los trabajadores perciben exigencias laborales importantes asociadas a las tareas que desempeñan. Esto puede estar relacionado con la carga de trabajo, la responsabilidad inherente al puesto, la necesidad de mantener altos niveles de atención y la presión derivada de las actividades operativas propias del servicio. Estas condiciones pueden generar agotamiento físico y emocional, incrementar los niveles de estrés y afectar la percepción de bienestar laboral. Por su parte, la categoría de liderazgo y relaciones en el trabajo presentó la segunda puntuación más alta, lo cual sugiere la exigencia de áreas de oportunidad relacionadas con los estilos de liderazgo, la comunicación organizacional y las relaciones interpersonales dentro del ambiente laboral. Este resultado puede reflejar una percepción limitada de apoyo por parte de los superiores, dificultades en la comunicación, falta de reconocimiento o problemas asociados con la coordinación entre los miembros de los equipos de trabajo. Y esos son algunos resultados de la categoría de la distribución por categorías y en los resultados por dominios. Podemos observar que hay una visión más específica sobre los factores que influyen en la percepción de riesgo psicosocial dentro de la empresa Patito. El dominio que presentó la puntuación más elevada fue el liderazgo. Este resultado permite pues inferir que existen áreas de oportunidad relacionadas con la supervisión, la comunicación y el apoyo proporcionado por los responsables de cada área. La percepción de estilos de liderazgo también generan desmotivación, incertidumbre y pues, disminución del compromiso organizacional. Por otro lado, el dominio carga de trabajo obtuvo una mayor puntuación de 27 puntos, lo que evidencia la existencia de exigencias laborales importantes. Este resultado puede estar relacionado con la cantidad de tareas asignadas, la intensidad de las actividades, las demandas emocionales y la necesidad de mantener un ritmo constante de trabajo. Otro dominio con una puntuación considerable fue la falta de control sobre el trabajo, lo que sugiere que algunos trabajadores podían experimentar limitaciones para participar en la toma de decisiones, y estas situaciones pues suelen asociarse con mayores niveles de tensión psicológica y una menor percepción de autoeficacia. El dominio correspondiente al reconocimiento del desempeño obtuvo una puntuación de 15 puntos, identificando que los trabajadores perciben oportunidades de mejora en los mecanismos de reconocimiento y valoración de sus esfuerzos. Por otro lado, el dominio relacionado con la interferencia en la relación trabajo-familia presentó también una puntuación de 9 puntos, lo cual pone de manifiesto que las demandas laborales pueden afectar de cierta manera
la vida personal y familiar de los colaboradores. La dificultad para equilibrar ambas esferas puede generar tensiones emocionales y también favorecer el desgaste psicológico. Eh, de manera general, pues los resultados obtenidos permiten concluir que los principales factores de riesgo psicosocial identificados se encuentran asociados con las exigencias propias de la actividad laboral, las cargas de trabajo y los aspectos relacionados con el liderazgo y la organización del trabajo. Esto sugiere que las necesidades de intervención no se centren principalmente en las condiciones físicas del entorno laboral, sino en los factores vinculados con la gestión organizacional, la comunicación, la capacitación y el bienestar psicológico de los trabajadores. Ahora bien, a lo largo de mi proyecto pues, se presentaron diversas incidencias y quiero mencionar algunas, las principales que yo considero, que fue pues, la falta de organización en las etapas del informe, del proyecto. Pues en alguna posible causa fue la ausencia de una estructura clara, el estar como divagando al principio, de no saber en qué centrarme y cambiar los objetivos. Pues tuvo una consecuencia de retraso en la redacción del proyecto y el aprendizaje pues fue que la organización mejora la eficiencia del trabajo. Si se tiene una clara administración del tiempo desde el principio, pues será una mejor eficiencia del proyecto en general. También la elaboración del cronograma de actividades, los cambios en los tiempos de ejecución, pues trajeron como consecuencia la modificación de las fechas de entrega de algunos trabajos del diplomado, la revisión del informe, del proyecto. Y pues el aprendizaje fue que la adaptabilidad mejora el cumplimiento de los objetivos, de llevar un control y un orden, eh, tener control también sobre el tiempo y el tiempo del diplomado, de la vida personal, del trabajo, de la escuela, pues, también es ayuda a tener un mejor rendimiento en los objetivos y del plan que se está llevando a cabo. También otra incidencia que considero es la poca asistencia o disponibilidad del personal para participar dentro del proyecto. A pesar de que se les pide autorización a los trabajadores, algunos pues tenían falta de disponibilidad de trabajadores, y lo cual tuvo como consecuencia una menor participación en la evaluación al principio. Ya después como que se animaron a participar, pero al principio también pues no hubo retraso en la aplicación de instrumentos, y el aprendizaje pues fue que la flexibilidad favorece la participación. También mencionar que siempre fue con total anonimato. Ese fue el aprendizaje que también me llevé de esa incidencia. Otra incidencia que yo considero es las respuestas poco sinceras en las encuestas. Eh, se- yo creo que fue por la temor a represalias dentro de la empresa, como se mencionó. Eh, el aprendizaje fue que se permitió responder de manera privada y sin nombres, en total anonimato, para que no hubiera como ese miedo a las represalias, lo cual también retrasó un poco el proyecto, el cuestionario de la NUM 035. Las charlas informales pues se fueron dando conforme pláticas, pero sí también hubo retraso por no contestar como el cuestionario. También pues otra incidencia fue la resistencia por parte de directivos de la empresa por el miedo a críticas o a cambios. Entonces eso tuvo como consecuencia limitación de información dentro de la empresa. Se presentó pues los beneficios del diagnóstico organizacional, y aún así hubo como pues poca pues, disposición para participar. Entonces pues se tuvo como aprendizaje que la comunicación clara reduce la resistencia de las organizaciones. Otra de la incidencia fue la falta de tiempo para aplicar los instrumentos. El exceso de actividades laborales no permitía a veces tener como estas charlas informales, y se tuvo que recurrir a tiempos extra, horarios fuera del trabajo, como a la salida lo aplicamos.
y eso también pues se ajustaron los tiempos y horarios de cada, eh, no de cada trabajador, pero sí por grupos o de acuerdo a la disponibilidad que fueran teniendo. Me llevé como aprendizaje que la planeación mejora la administración del tiempo. También otra incidencia fue la desorganización de actividades durante el proyecto. Fue la ausencia de seguimiento, de redacción, de etapas, de anotar los resultados, y eso tuvo como consecuencia un retraso en los avances. Me llevé de aprendizaje que la organización permite una mayor eficiencia, y a raíz de eso se creó también una bitácora de actividades donde iba poniéndome como metas a corto plazo para no dejar de lado el informe. Y la otra incidencia personal es el estrés o la carga excesiva de la investigación. Siento que eso estuvo presente durante todo el proyecto. Como consecuencia, pues hubo una disminución en la calidad del proyecto, y, y siento que fue por la falta de organización del tiempo. También me llevé de aprendizaje que la gestión emocional pues mejora el desempeño, el organizarse mejor con las actividades personales y extra curriculares también mejora la organización. Goodmead y Woglet señalan que un plan de intervención es una serie de actividades deliberadas y estructuradas que buscan mejorar el funcionamiento organizacional mediante la modificación de procesos, conductas o estructuras, promoviendo tanto el desarrollo de la organización como el bienestar de sus integrantes. Desde esta perspectiva, las intervenciones pues, deben basarse en la evidencia obtenida durante el diagnóstico y considerar la participación activa de las personas involucradas para garantizar su efectividad. El presente programa de intervención, que aquí se resume, pero en el proyecto se describe detalladamente, pues no fue llevado a cabo por temas de tiempo y organización. Solo surge como una sugerencia para una futura intervención. Esta propuesta tiene como finalidad pues, mejorar el clima laboral de la empresa Patito mediante acciones orientadas a la prevención de factores de riesgo psicosocial, el fortalecimiento del liderazgo, la mejora de la comunicación organizacional y la promoción del bienestar psicológico de los trabajadores. Esta propuesta pues, surge a partir del diagnóstico realizado en la organización, en la cual se identificaron problemáticas relacionadas con el liderazgo autoritario, la sobrecarga laboral, la comunicación deficiente, los conflictos interpersonales, la falta de reconocimiento y síntomas asociados al estrés laboral y al agotamiento emocional. Eh, pues sugiero diversas estrategias que las plasmo en esta diapositiva, como es el desarrollo del liderazgo saludable, capacitar a supervisores y directivos en inteligencia emocional, comunicación efectiva y liderazgo participativo para promover relaciones laborales más positivas, programas de bienestar psicológico, implementar talleres de manejo del estrés, prevención del burnout y promoción de autocuidado para fortalecer la salud mental de los trabajadores, establecer canales formales de comunicación y mecanismos de retroalimentación que permitan reducir conflictos y favorezcan la participación, definir adecuadamente los puestos de trabajo para disminuir la ambigüedad de roles y facilitar el desempeño laboral, promover valores organizacionales basados en la confianza, la cooperación y el reconocimiento del trabajo realizado, realizar también diagnósticos periódicos del clima laboral y de los factores de riesgo psicosocial con la finalidad de detectar problemas oportunamente y a diseñar acciones preventivas. También estas estrategias pues, se deben de fundamentar en los principios de la psicología organizacional y en los lineamientos establecidos por la NUM 035. Llegamos al apartado de conclusiones. De manera personal, este proyecto me permitió de comprender que la salud organizacional es un aspecto fundamental para la permanencia de cualquier empresa, ya que las organizaciones no pueden alcanzar sus objetivos de manera sostenible si descuidan el bienestar de las personas que las integran.
A lo largo del contenido aprendí que factores como el liderazgo, la comunicación, la motivación, la cultura organizacional y la seguridad psicológica tienen una influencia directa en la satisfacción laboral, el compromiso de los trabajadores y el desempeño general de la organización. Uno de mis aprendizajes más significativos fue reconocer que un clima laboral positivo no surge de manera espontánea, sino que es el resultado de acciones intencionales orientadas a generar confianza, respeto, participación y reconocimiento dentro de la empresa. Asimismo, comprendí que los estilos de liderazgo tienen un impacto profundo en la experiencia laboral de los colaboradores. Un liderazgo basado en la empatía, la inteligencia emocional y la comunicación efectiva, pues pueden fortalecer el sentido de pertenencia y la motivación. Eh, y finalmente, de manera más personal, hablando del diplomado, me permitió desarrollar una visión más integral de las organizaciones, entendiendo que pues, las personas representan el recurso más valioso de cualquier empresa. Considero que el principal aprendizaje obtenido es la importancia de generar diagnósticos basados en evidencia que permitan diseñar estrategias orientadas al bienestar laboral, la prevención de riesgos psicosociales y el fortalecimiento de la salud organizacional, así como que el bienestar de los trabajadores y el éxito organizacional no son objetivos opuestos, sino que son aspectos complementarios que deben fortalecerse de manera conjunta. Como futuro profesional, todo este tiempo dentro del diplomado me, me motiva a promover prácticas organizacionales más humanas, más éticas y orientadas sobre todo al desarrollo integral de las personas, reconociendo siempre que pues una organización saludable no solo genera mejores resultados, sino que también una mejor calidad de vida para quienes forman parte de ella. Y bueno, finalmente aquí está la bibliografía que utilicé durante todo el proyecto para la realización de este mismo. Y por si quieren consultarla, aquí la presento. Y pues nada, sería todo. Muchas gracias.